Así, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Torah, en este espacio de Torah donde durante un año eh, vemos las lecciones, no todas en un año, pero sí algunas de las lecciones más importantes que hay en la Torah, que son los 5 primeros libros de la Biblia. La misma Torah que Yeshua o Jesús, como lo conocemos nosotros en Occidente, estudió y cumplió. Y como discípulos de Yeshua, también nuestro objetivo es ser imitadores, como Pablo lo dijo, de Yeshua. Así que nuestro objetivo también es cumplir y ser hacedores de esa misma Torah. En el día de hoy estamos ya arrancando el libro de Shemot. Voy a compartir pantalla en este momento. El libro de Shemot es el mismo libro de Éxodo. Shemot es el nombre hebreo del libro Éxodo que conocemos todos. Eh, Shemot significa nombres, que es precisamente eh, una de las primeras palabras que aparece en la Biblia traducida, en la que tenemos nosotros en español, que todas las de español vienen de la misma inicial que fue la Septuaginta, por allá en la época de Yeshua, un poco antes, se hizo la primera traducción al griego de la escritura, de la cual tenemos nosotros hoy, pues por supuesto, nuestra Biblia en español. Así que precisamente la primera parashá que llamamos, o la primera porción del Éxodo, del capítulo 1 al 5, que vamos a ver el día de hoy, precisamente tiene ese nombre, Parashá Shemot. Quiero primero decirles, recordar en dónde estamos ubicados. Recuerden que siempre hay una ubicación en el calendario hebreo. Hoy es 10 de enero del 2020 y también hoy es 26 de Tebet del año 5781 del calendario hebreo. Aquí tenemos el calendario hebreo que siempre hemos presentado en nuestras charlas. Estamos en el mes de Tebet, que vemos aquí, en la que estoy señalando. Estamos ya finalizando y es 26 de Tebet. Esta semana tenemos Rosh Hodesh, o inicio de mes. Recuerden ustedes que de acuerdo a la escritura, el inicio de mes es una fecha especial, no es un Yom Tov, no es un día como los Shabbat altos que tenemos en las fiestas judías, pero sí es un tiempo de recordar. De hecho, la Biblia, la Torá nos habla de varios episodios donde los hijos de Israel, número uno, entregaban ofrendas especiales, por ejemplo, la misma ofrenda que se hacía en el Yom Kippur, el carnero se presentaba al inicio del mes, es decir, es un pequeño Yom Kippur, dado que así como la luna se renueva, también queremos renovar nuestra relación con el Señor. Es una oportunidad muy hermosa. Eh, Recuerden que el inicio del mes es marcado por la luna, eso lo hemos estudiado anteriormente. Vamos a entrar en fase de luna nueva. Justo cuando empieza a verse la primera astilla de la luna, estamos arrancando mes, eso será el miércoles de esta semana, todo depende de la luna, el miércoles en la noche estaremos arrancando el mes de Shevat, que es el mes número 11 del calendario hebreo. Recuerden que así como la luna nueva puede adelantarse o tardarse 2 a 3 días, por eso en la antigüedad habían dos testigos, por eso se habla mucho de los dos testigos, por ejemplo en Apocalipsis, los dos testigos tenían que presentarse delante del sacerdote y decir, hemos visto la luna, ha arrancado el mes. El sacerdote les decía, subid acá. Ellos iban, se presentaban, les decían, y el sacerdote, cuando ya estaba seguro con esos dos testigos, le decía al que tocaba la trompeta, le decía, tocad la trompeta, pero no le gritaba. Su seña era un abrir y cerrar de ojos, y bajaba y subía la cabeza. Hay un texto muy hermoso de Pablo en Corintios cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque precisamente en una de esas fiestas que ya vimos, que es precisamente en el mes de Tisri, aquí les estoy señalando, que es arrancando el mes precisamente en un Rosh Hodesh, también en un abrir y cerrar de ojos, como lo hace el sacerdote, los muertos en Cristo resucitarán y seremos también transformados para encontrarnos, por supuesto, con nuestro Señor. Por eso esa fiesta de Tisri, la primera, la fiesta de las trompetas, se le llama la fiesta del día y la hora que no se sabe, porque todo depende de la luna. Cuando la luna muestre esa primera astilla es
cuando arranca la fiesta. No se sabe exactamente cuándo es. Yeshua comparó su retorno con la fiesta de las trompetas, porque el día ni la hora no se sabe, pero conocemos las señales. Así que esta semana tendremos Rosh Hodes, inicio de mes. Ezequiel nos dice que así como en Shabbat, también en Rosh Hodes se abre la puerta del templo. Isaías dice que de luna nueva en luna nueva, o sea, de inicio de mes, y de Shabbat en Shabbat, iremos todos a adorar al Mesías en el milenio. En el milenio que establezca el Mesías en su reino milenial. Así que es una fecha bien especial. Igual les estaremos enviando el mensajito de inicio de Rosh Hodesh. Lo más importante es que nuestra vida se renueve, así como la luna se renueva. Vamos a arrancar entonces la lectura de esta tarde. Vamos a ir al Éxodo, así que quiero un voluntario para que leamos Éxodo capítulo 1. Yo igual lo voy a proyectar aquí para que todos lo tengamos. Un segundo. Y ya un voluntario nos ayuda con la lectura. Perfecto. Creo que estamos viendo todo pantalla, ¿cierto? Listo. Entonces, un voluntario que tenga allí Éxodo capítulo 1. ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Isaacar, Zabulón, Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas. José estaba ya en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron. Llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. Se alzó en Egipto un nuevo rey, que nada sabía de José, y que dijo que a su pueblo: mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuando más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, diciéndoles: cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras. Si es niño, hacedle morir; si es niña, dejadla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echaréis al río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Muchas gracias, Darly, por ese primer capítulo del Éxodo. Espero todos estemos llevando la lectura. Yo lo estoy colocando aquí también en una versión que es la más usada a nivel occidente, que es la nueva versión internacional, para que también, si alguno no la tiene, pueda seguir aquí la lectura. Muy bien. Vamos a hacer algunas
a ver algunas de las lecciones que encontramos en ese primer capítulo de, de Éxodo. Obviamente no alcanzamos a ver todas las lecciones, pero sí algunas que pues son bien importantes. Lo primero es, ya les dije, Shemot es el nombre en hebreo del libro del Éxodo, que significa nombres. Y algo bien interesante, cuando en el versículo 1 dice la escritura, estos son los nombres de los hijos de Israel, y los nombra cada uno de los 12 patriarcas, ustedes lo ven allí a partir del versículo 2, eh, eh, los nombra por su nombre, valga la redundancia. Aquí hay algo bien interesante que vamos a ver un paralelo con Juan 10 en varias ocasiones de esta primera porción de Éxodo. Y es que en Juan 10, si lo tienen allí en sus Biblias, nos habla acerca de Yeshua como el buen pastor. Y nos dice Juan, capítulo 10, vamos allá en las Biblias, desde el versículo 2, dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ya sabemos en la escritura, el Señor dice que Él es la puerta, ¿cierto? Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Bien interesante, las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El Señor le está diciendo a su pueblo a través de Shemot, diciéndoles, yo los conozco por su nombre, yo iré delante de ustedes. Va a haber un tiempo difícil, vendrá la esclavitud, se cumplirán los 400 años que Adonai le dijo a Abraham que estaría su pueblo esclavo, pero yo te conozco por tu nombre. Eso es lo que quiere decirnos el Señor a nosotros hoy. A pesar de las dificultades, incluso en esta pandemia que estamos viviendo, el Señor conoce tu nombre. Dice el Señor, mío eres, yo te rescato, yo voy delante tuyo como va el pastor delante de las ovejas. Qué hermoso mensaje nos trae Shemot en el día de hoy. También hay otra lección interesante en ese versículo 1, cuando termina diciendo que cada uno de los patriarcas entró con su familia. Hay algo bien hermoso y es que los patriarcas no solamente eran patriarcas de un pueblo, sino también de su familia. ¿Cuánto de los líderes religiosos a nivel mundial, de cualquier denominación, que dirigen grandes iglesias o congregaciones, pero sus familias van por otros lados? La Biblia nos muestra en Éxodo que cada patriarca entró con su familia. Pablo, hablándole a Timoteo, que Timoteo era un pastor, tenía ese don de ser pastor, le habló acerca de las características de los líderes. Él habla aquí de los obispos o de los ancianos. Y en primera de Timoteo, capítulo 3, leamos desde el versículo 2. Bueno, desde el versículo 1, donde dice palabra fiel, si alguno anhela el obispado, o si alguno anhela ser un anciano o un líder en su congregación. Dice que es necesario que este líder o este anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire las características que le está diciendo Pablo a los pastores. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces la característica, así como estos patriarcas, porque eran precisamente los pilares, los hijos de Jacob, los líderes de cada una de las tribus, tenían en sujeción a su familia, tal cual como Pablo le dice a Timoteo, que el que quiere ser obispo o que quiere ser líder de una congregación, una de las características es que debe gobernar su propia casa. Dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? Así que es bien importante, y aquí vemos esa característica en Éxodo capítulo 1, que nos llama la atención, que cada patriarca entra con su familia. Había una sujeción. Era un patriarca que se preocupaba por sus hijos y los mantenía en disciplina.
La Biblia nos muestra ejemplos de patriarcas y líderes que no disciplinaron a sus hijos, como es el caso de Elí y sus hijos, en la época precisamente cuando Samuel se estaba criando allá en el templo. No hubo sujeción de Elí a sus hijos se perdieron y finalmente murieron en guerra, trágicamente. El Señor nos llama a tener a nuestra familia en sujeción, a que gobernemos. Si usted no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar una congregación? Hermoso mensaje nos trae también el versículo 1. Pasemos al versículo 6. El versículo 6 dice que murió Yosef. Recuerden que hablamos en los últimos capítulos de Génesis o de Bereshit. Murió José y todos sus hermanos. Fíjense que nombran a Yosef de primero. De hecho, es muy probable que Yosef haya sido de los primeros muertos porque Yosef fue de los que menos vivieron. Yosef solo vivió 110 años. Digo solo porque pues en aquella época se podían vivir más tiempo. Hoy 110 años es un récord. Y sus hermanos vivieron más años. Incluso Judá, que fue el que más vivió años, vivió más de 140 años. Así que murió José, todos sus hermanos. Aquí fíjense que el versículo 6 está cerrando el ciclo de Bereshit, cerrando como ese ciclo de Génesis de los patriarcas, diciendo, y toda aquella generación murió. Ahora, hay un texto en la escritura que nos muestra algo muy similar cuando hubo un cambio de generación, utilizando estas mismas palabras que está utilizando el versículo 6 del capítulo 1 de Éxodo, indicando que el pueblo, cuando pasó esa generación, se olvidaron del Señor. Vamos a Jueces. El libro de Jueces, que está después de Josué, nos muestra que justo después de la muerte de Josué, pasó algo similar. Jueces capítulo 2, versículos del 10 al 12. Dice la escritura, y toda aquella generación, fíjense la misma expresión, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió. Y se levantó después de ellos otra generación, lo mismo que pasó aquí en el Éxodo, que no conocía a Adonai, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense lo que ocurrió aquí. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, sirvieron a los Baales, dejaron a Adonai el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Adonai. Así que si unimos estas dos expresiones, es muy probable, de acuerdo como nos muestra Jueces, que también el pueblo de Israel, cuando murió toda esta generación de los patriarcas, se olvidó del Señor. Quizás empezaron a hacerse amigos, y eso no es malo, sino adoptar las costumbres y la religión de los egipcios, a tal punto que se mezclaron con ellos y entraron en idolatría, y por eso vino la esclavitud. Es una de las explicaciones por las cuales pudo venir la esclavitud. Así como lo encontramos en Jueces, esta generación también se olvidó del Eterno. Dice el versículo número 7 que Israel fructificó, a pesar de que se olvidaron del Eterno, fructificó y se multiplicó, dice el versículo 7, y fueron aumentados en extremo. Se llenó de ellos la tierra. Fíjense que a pesar de que quizás el pueblo pudo olvidarse del Señor, el Señor cumplió la promesa que le hizo a Abraham. En Génesis 22, 17, cuando estudiamos allí, vimos que en una de las bendiciones el Señor le dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que el hecho de que se multiplicaron, que fueron como las estrellas del cielo o como la arena del mar, aquí lo vemos implicado en el versículo 7, cumplido precisamente esa promesa, a pesar de que viene algo terrible, y es la esclavitud. Y eso nos muestra el versículo 8. Dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. La expresión del hebreo en un nuevo rey implica que aparte que era un nuevo rey, era un nuevo gobierno. Había una forma de gobierno nueva en Egipto, que ya, dice la escritura, no conocía a José, es decir, incluso no conocía al Dios de José, lo había olvidado por completo,
y por eso viene, como lo vemos allí en los versículos posteriores que ya leímos, vinieron los tributos, vinieron la esclavitud. Fíjense que aquí hay algo bien interesante que nos muestra la escritura. Fíjense que así como la escritura nos muestra en, les digo, ¿en qué libro? En Eclesiastés, cuando dice que lo que fue, será, el pensamiento hebreo, la profecía hebrea es una profecía cíclica, no es una profecía lineal, sino cíclica. Es decir, lo que fue, y eso lo hemos visto a través de todo el Génesis, vimos varias profecías mesiánicas allí y del fin del tiempo. También Éxodo, también nos está mostrando la liberación final del pueblo de Dios. Así que en los últimos tiempos habrá un gobernador en este mundo que no conocerá al Dios de Yosef y que impondrá cargas. Dice Apocalipsis que no podrán comprar ni vender si no tienen una marca. También aquí dice la escritura en Éxodo que los oprimieron, ¿cierto? Aún así se multiplicaban, les pusieron dureza, los pusieron a trabajar, los hicieron esclavos y les aumentaron los tributos. Así que Faraón temió, así como las naciones temerán al pueblo de Dios y por eso tratarán de oprimirlo, tratarán de eliminarlo. Y eso pasó aquí también con Egipto. Faraón se angustió, pensó que en algún momento esta gran cantidad de hebreos podría verse en una sublevación, así que los oprimió con alta esclavitud y tributos. Ahora, aparecen en escena, ya lo vimos allí, dos parteras, incluso la escritura también da nombres, y eso también nos muestra lo que ya hablamos del nombre Shemot, que significa nombres. El Señor nos conoce por nuestros nombres, y las nombra, las dos parteras, Cifra y Fua. A estas, dice la escritura, ya lo leímos, ellas temieron a Dios. Faraón les había dicho, por favor, si es un niño, mátenlo, si es una niña, déjenla vivir. Por supuesto que las parteras son las que las conocemos bien, ayudaban precisamente en el alumbramiento. Pero dice la escritura que las parteras temieron a Dios y no le hicieron caso a Faraón cuando les decía que debían matar a estos niños. Ahora, Faraón las llama a cuenta, les dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Ustedes por qué no me han obedecido y han preservado la vida de los niños? Y ellas en el versículo 19 aparentemente dicen una mentira. Versículo 19, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, le dijeron ellas al rey, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Por supuesto que puede ser verdad eso, ¿no? Que las hebreas eran robustas, eh, pero pues muy probablemente las parteras habían estado presentes en los alumbramientos, pero por temor a Adonai, ¿cierto? Eh, no obedecieron y le dieron un informe diferente a Faraón. Ahora, la pregunta que yo puse aquí en la presentación es, ¿ellas mintieron? Muy probablemente, estaban mintiendo. Ahora, ¿es pecado mentir? Opinan? Yo quiero escuchar sus opiniones. Aparentemente ya estaban mintiendo allí, pero el Señor dice que el Señor las prosperó, dice el versículo 20, Dios hizo bien a las parteras, el pueblo se multiplicó, dice que Él prosperó sus familias, pero parece que estaban mintiendo. Les voy a dar otro ejemplo y quiero que me den sus opiniones. En Josué, capítulo 2, ocurrió algo similar. Alguien también mintió. Josué 2. En este momento Josué está a punto de conquistar a Jericó. Dice la escritura que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, que vivía allí en Jericó. Y fue de aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, a ella, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde. ¿Quién sabe qué pasó con ellos?
seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Vemos aquí una historia muy similar. Esta mujer temerosa de Dios, Josué capítulo 2 nos muestra que ella sabía quién era Adonai y ella les pidió que se acordaran de ella. De hecho, la escritura nos muestra que cuando Josué tomó a Jericó, ella y su familia fueron salvas. De hecho, Rahab es una de las ascendientes de Yeshua al Mesías. Qué maravilloso. Pero parece que aquí mintió. Así que la pregunta es, ¿estuvo mal que estas personas mintieran? Tanto Cifra, Fua y Rahab. Quiero escucharles. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Porque aparentemente el Señor los bendijo, pero dijeron mentiras. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues no deja de ser una mentira, ¿no? Pero es más pecado, o sea, es mayor el pecado de asesinar a un bebé. Muy bien, Darly, muy bien, muy bien. De acuerdo a los comentaristas bíblicos, esa es una de las razones que dan, quizás es la principal. Cuando usted está frente a dos mandamientos, hay uno que prevalece. En este caso era la vida de estos niños, ¿cierto? Y por supuesto, la vida de estos hombres que estaban allí. Así que fíjense que en estos casos, el Señor bendijo a estas mujeres que aparentemente mintieron, pero estaban salvando la vida, estaban salvando la simiente, estaban salvando al pueblo de Israel. Eso es algo bien interesante y muy delicado, ¿sí? No quiero que empiecen a decir que ahora podemos mentir en cualquier momento. No, el Señor permitió, ¿cierto? En estos casos, y estas mujeres conocían muy bien que prevalecía la vida del pueblo del Señor y por eso frente a otros hombres extranjeros mintieron, así lo muestra la escritura, pero para salvación. Con eso, ¿no? Hay que tenerlo bien claro. No sé si hay alguna otra idea allí. Pues, pues es una mentira. Lo que no se sabe o lo que no tengo claro en el contexto es si ellas mintieron como por salvarse ellas o si ellas mintieron conociendo que era un mandamiento de Dios, y ahí es donde se me crea el conflicto, porque si era un mandamiento de Dios, ellas no debieron haber mentido sin decir que iban a desobedecer la rey el mandato de ese rey, porque por encima de ellas estaba el rey Dios y entonces no tenían que hacer caso a un rey pagano muy bien, muy bien, Quique. Entonces, muy bien, tú has dicho algo muy importante. Dice la escritura, eso también es otro de los comentarios que vemos allí, y está en la escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice la escritura que ellas no temieron el decreto del rey, sino prefirieron obedecer al Dios de Israel, ¿cierto? Cuando nuestra obediencia está para salvación del pueblo de Israel, prevalece por encima de otra cosa. En este caso, prevalece, como ya lo dijimos, la vida del pueblo de Israel, del pueblo del Señor, por encima de cualquier cosa. Así es. Entonces, bien importante, ¿no? No en cualquier caso debemos mentir. Por supuesto que es un mandamiento, está dentro de las 10 palabras que conocemos, pero en estos casos especiales es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un tema bien delicado, pero lo traje aquí para que lo tengamos claro porque, pues, por supuesto, es una de las preguntas que nos nacen en este tipo de historias. Bien, el capítulo número 1 termina hablando de que Faraón, el último versículo, el 22, manda al pueblo, como se dio cuenta que con las parteras no se pudo, entonces mandó a todos los soldados a echar al río a todo hijo que naciera. Fue algo espantoso, fue algo terrible, terrible que sucedió. No podemos imaginar cómo cogieron a todos los niños, varones que nacían y los echaban al Nilo por una orden de un faraón que tenía miedo. Es que cuando los gobernantes tienen miedo, hacen cosas terribles y creo que lo hemos visto a lo largo de toda la historia. El Señor Yeshua también sufrió una similitud, creo que todos lo conocemos en el ámbito cristiano, ya está en Mateo capítulo 2, 16, y así como Moshe
o Moisés es un prototipo del Mesías, sufrió también algo muy similar que el Mesías en su nacimiento. Mateo 2, capítulo 2, versículo 16 dice que cuando Herodes se vio burlado por los magos, porque los reyes magos no fueron a decirle dónde estaba el Mesías, no se devolvieron, sino por un ángel, pues se fueron por otro camino, dice que se enojó, fíjense, muy parecido al faraón, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, la misma. Cuando un gobernante tiene miedo, ¿cierto? Por supuesto, eso genera malas decisiones. Dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo en que había inquirido los magos. Fue también una catástrofe, ¿cierto? De hecho, se cumplió una profecía, ustedes lo ven allí en el versículo 18 de Mateo 2, de Jeremías 31. Fue algo terrible, por supuesto el Señor, así como lo hizo con Moisés, el Señor también protegió al Mesías, a Yeshua. El Yeshua fue a Egipto cumpliendo también la profecía como lo hizo su pueblo, y allí estuvo resguardado hasta que murió el rey que había puesto esa orden. Hoy en día, y quiero hacer una reflexión, hoy en día estamos viviendo pasajes similares. Fíjense que las matanzas de niños están muy relacionadas con la llegada del libertador. Hubo una matanza de niños fuerte en el Nilo, en Egipto. Estaba precisamente naciendo el libertador del pueblo de Israel. En el tiempo de Yeshua hubo una matanza también grave y estaba naciendo nuestro libertador, el que nos libertó o liberó, nos redimió de nuestros pecados. Si lo vemos proféticamente, como siempre vemos las profecías de la Torá, estamos viviendo tiempos en que los gobiernos están autorizando que los niños mueran en los vientres de sus madres. Y muchos países, de hecho, justo antes de la pandemia, varios países estaban hablando y aprobando de este tema. Hace poco escuchamos que otro país también aprobó eh, el aborto entre sus leyes. Y es una de las señales de que el Mesías está próximo a venir, así como pasó tanto en Éxodo como en el Brit renovado en el Nuevo Testamento. Un libertador está próximo a nacer. Sabemos que esta es una de las señales, así como pasó aquí en Egipto. Bien, vamos al capítulo número 2. Voy a colocarlo aquí en pantalla y les invito a un voluntario para leer el capítulo número 2. ¿Quién se anima? Mauro, yo lo leo entonces. Adelante. Dice, nacimiento de Moisés. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre lo que lo había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río».
Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus, perdón, que ahí A me sus sale la, hermanos. Ujú. sí, a uno de sus, me perdí, a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeabas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y le fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar a beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y los echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, le preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron, hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está este hombre? Les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel, Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón. Gersón, así es. Me aparecen ahí unos, Ujú. pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavo y clamaban pidiendo ayuda. ¿Tú lo puedes subir, Mauro? Ya no me deja ver. Claro que sí. Pidiendo Vamos ayuda, aquí en sus Instagram. gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho. Fue así como Dios se fijó en los israelitas. Cuenta. Muchas gracias, Jaque. ¿Tú lo puedes subir, Mauro? Sí, hasta ahí va. Hasta ahí, La hasta ese pantalla, ves. Sí, hasta allí va, Jaque. hasta ahí. Sí, sí, muchas gracias. Bien, voy a Gracias. compartir pantalla para que hablemos de algunas de las lecciones que vemos aquí. Bien, aquí en Éxodo capítulo 2 vemos ya el nacimiento hasta los 40 años, de acuerdo a Hechos capítulo 7, hasta los 40 años de la vida de Moisés. Por supuesto que hay muchas lecciones, vamos a ver solo algunas de ellas. En Éxodo capítulo 2, versículo 2, hay algo bien interesante. Y es que Moshe, precisamente por la persecución que había, dice la escritura que sus padres no temieron el decreto de Faraón, así que dice que le hicieron una arquilla de juncos, como un arca. Allí puse otra arca que ya vimos en Génesis, muy importante, ¿no? Una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, igual que la arca de Noé. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Ahora, dice Hebreos, lo puse también en la presentación, Hebreos 11, también se habla de esta historia, al igual que en Hechos 7. Hebreos 11, 23 dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. 3 meses. Imagínense, 3 meses tener escondido un baby. Porque le vieron un niño hermoso y no temieron. Lo mismo que las parteras. No temieron el decreto del rey. El Señor nos llama a no temer lo que suceda en este planeta, los decretos, lo que se está viendo. No teman, que yo estoy contigo, dice el Señor.
Y fíjense esta extraordinaria forma como el Señor rescató a Moisés, ¿no? Un milagro, por supuesto. Hay algo bien interesante y es que Génesis 6:14, como lo vimos en la parashá o en la porción de Noah, Génesis 6 utiliza también los mismos elementos. Versículo 14 de Génesis 6 dice que el Señor le dijo que hazte un arca de madera de gofer, era otra madera diferente. Dice que la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De hecho, tenemos el verso en el hebreo, donde finaliza diciendo bacofer. Esa es la palabra que tanto en Génesis 6 como en Éxodo capítulo 2 se utiliza para brea. De acuerdo al Strong, el Strong 3713, que for viene de la raíz 3722, que es kafar. Recuerden que el Strong es la concordancia más aceptada a nivel mundial del hebreo. El señor Strong enumeró todas las palabras hebreas y griegas también. Ahí está el griego también en el Strong. Y les puso el significado de acuerdo a toda la interpretación que hay en la escritura. Así que kefor dice que viene de propiciación o cubierta. Dice que también, dice como cubriendo el suelo. Eso es el otro significado. Fíjense en la raíz de kefor es kafar. Kafar significa cubrir. Ese verbo lo hemos escuchado, ¿cierto? Que el Señor Yeshua cubrió. Expiar, también lo hemos escuchado. Condonar, aplacar o cancelar. Creo que son verbos que para nosotros son muy conocidos. Precisamente el Señor pintó con brea nuestros pecados, ¿cierto? Los expió, los condonó. De la misma manera como se pintó el arca de Noé y también esta arquilla donde Moisés fue puesto, que significa que el Señor expía nuestros pecados, que es el arca de la salvación. Y precisamente estaban haciendo el Salvador de esa época por dentro del arca de la expiación, estaban haciendo el Salvador. Qué preciosa lección mesiánica nos está dando aquí el Señor. El Señor con su sangre nos cubre de pecados. El Mesías Yeshua dice el otro significado de kafar, anula nuestros pecados, hace propiciación, purifica, reconcilia. Qué preciosa palabra la que se usa aquí como brea, que precisamente implica lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Ahora, así como en Éxodo capítulo 12 se muestra que para la última plaga en Egipto, o el último golpe, que también se le llama, los israelitas tuvieron que cafar, ¿cierto? Cubrir los dinteles con sangre de un cordero pascual, precisamente. El Señor también, toda su sangre, toda la sangre que fue derramada fue para cubrir, dice la Escritura, multitud de pecados. Cuando abundó en pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el mensaje precioso que nos trae Éxodo capítulo 2 al decirnos que el Salvador vendría a cubrir nuestros pecados. Ahora, dice la Escritura que Moshe, a partir del versículo 11, ya estaba más grande. Y aquí hay una de las grandes preguntas que hay en los eruditos, si Moshe mató o golpeó el egipcio. En el versículo 12, de acuerdo a la versión española que tenemos nosotros en nuestras manos, dice que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso dice el versículo 12. El versículo 14, cuando Moshe al otro día va y ve que dos hebreos están peleando entre ellos y trata de arreglar la situación, ¿cierto? Él tratando de ser el príncipe, precisamente le preguntaron, ¿quién te ha puesto príncipe sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, supo que se había conocido lo que él hizo y huyó de Egipto. Ahora, el verbo que se utiliza en Éxodo capítulo 12:2, que aquí lo puse en azul, el del hebreo, es naká. Realmente es golpear. En cambio, el verbo que utiliza Éxodo capítulo 2, versículo 14, sí es matar. Hay algo aquí bien extraño. Si vamos a Hechos capítulo 7, en el sermón de Esteban, Hechos 7:24, dice que al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Entonces está hablando aquí como de un golpe. O sea, Moisés realmente golpeó al egipcio. De acuerdo a lo que dice Hechos 7, 24, lo hirió. Pero Éxodo capítulo 2, versículo 14, habla de muerte. Ahora, es muy probable, por supuesto que sí, que Moisés haya golpeado, eso sí pasó, golpeó al egipcio, eso nos muestra el verbo naká, lo golpeó. Éxodo 2:12 no nos dice si realmente murió. Parece que sí, con lo que nos muestra el versículo 14, que ya dice, uno de los hebreos le dice, pues que tú lo mataste. Hay algo allí más profundo, y es que precisamente se utilizan dos verbos en el versículo 12 y el versículo 14, con ese verbo naká, es porque naká es una de las formas de nombrar las plagas. Las plagas también en el hebreo se llaman naká o golpes. El Señor iba a golpear a Egipto, iba a naká a Egipto. Así que parece que el escritor quiso dejar este primer verbo para indicar una profecía de lo que vendría más adelante sobre Egipto, que así como Moisés golpeó al egipcio, muy probablemente murió, el Señor también vendría a golpear a Egipto con esas 10 plagas. Bien interesante, ¿no? Esa diferencia de verbos. Ahora, hay algo también interesante en esa pregunta que le hacen a Moisés en el versículo 14, cuando le dicen, ¿a ti quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? La respuesta vino en el discurso de, precisamente, de Hechos capítulo 7, discurso de Esteban. Hechos 7, cuando Esteban hace su defensa antes de su muerte, dice el versículo 35, a este Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, dice Esteban, lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que mientras el hebreo preguntaba, ¿quién te ha puesto? El Señor en el siguiente capítulo iba a dar la respuesta. El ángel de Adonai, el mismo Mesías, iba a enviar a Moshe para ser príncipe y juez, siendo un prototipo del Mesías Yeshua que vendría más adelante, que vendrá, por supuesto, para poner, dice la Escritura, a sus enemigos debajo de sus pies, para ser príncipe y juez sobre todos los pueblos de la tierra. Termina diciendo el capítulo 2, ya vamos a pasar al capítulo 1 y 3, algo bien interesante que ustedes lo leyeron allí, y ya que nos dirigió la lectura, miremos desde el versículo 23 del capítulo 2. Así que aconteció que después que murió, que de muchos días, que murió el rey de Egipto, ya recordemos que aquí ya Moshe está en Madián, ya han pasado 40 años y otros tantos más, dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Había una opresión fuerte cada vez, así como fue para los israelitas, para el pueblo de Dios de este tiempo, la opresión va a ser muy fuerte y cada vez va a ser peor. A tal punto, dice la escritura, que ellos clamaron. Fíjense ese verbo. Y eso lo encontramos y Juan Carlos nos lo mencionaba allí al comienzo, muy apropiadamente. Y eso es lo que el Señor espera de su pueblo en este tiempo de opresión. Clamaron. ¿Qué pasó cuando el pueblo clamó? Allí está en el versículo 23. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó, dice la escritura, de su pacto, el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró, no solo oyó, sino miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Impresionante texto. Ahora, la pregunta es, ¿se había olvidado Dios de su pueblo? ¿Qué opinan ustedes? Aquí, según la escritura, parece que Dios se le había olvidado el pacto y no reconocía a sus hijos, porque dice el versículo 5 que hasta, versículo 25 que hasta los reconoció. ¿Qué pasó allí? Quiero escucharles. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Una idea? Vamos a segunda de Crónicas. Para que Mauro, adelante, eh, cita.
Sí, yo creo que, y según los apartes de la Sagrada Escritura, em, el pueblo siempre es el que se aparta de Dios. Yes. Entonces, Dios respeta nuestras decisiones, ¿no? Claro que sí. Y También, eso tal vez pasó allí, que ellos venían, tenían ya olvidado. Y Ujú. pues porque también por la cultura, en medio de la cultura en que estaban viviendo, ¿no? Por muchos años. Así es. Eso pudo pasar. Se olvidaron del sí, Señor. Así es, Janetcita. ¿Quién más? también había una Va. profecía que se le había dado a los patriarcas anteriores Ujú. de que debían permanecer 400 años en esclavitud. Entonces ya se estaban cumpliendo el periodo. Entonces Dios, Muy bien. no era que se lo hubiera olvidado, sino que tenía que cumplirse los 400 años de esclavitud. Ok. También. Muy bien. Así es. Así es. Génesis 15, cuando después de la prueba de que Dios le pide a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac, dice el versículo 13 de Génesis 15, dice, Adonai dijo a Abraham, ten por cierto de que tu descendencia morará en tierra ajena. Ahí está la profecía. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de eso saldrán con gran riqueza. Así es, se estaba cumpliendo esa profecía. Y hubo algo adicional, y es que el pueblo clamó. Segunda de Crónicas 7:14, muy conocido para muchos de nosotros este versículo hermoso, cuando Salomón hace dedicación del templo, precisamente una fiesta de Sukkot. Dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si clamaren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, fíjense que pasó lo mismo que aquí en Éxodo capítulo 2, los últimos versículos. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una de las características del pueblo de Dios y es el clamor. El pueblo de Dios está llamado a clamar, clamar. Y fue precisamente en esos momentos de gran tribulación y esclavitud donde el pueblo clamó al Eterno y el Eterno escuchó. Creo que este momento de la humanidad es uno de los momentos donde el Señor está esperando que su pueblo clame como uno solo. Y seguramente escucha las oraciones y ya está escuchando las oraciones. Creo que es la invitación que el Señor hace a través de esta porción de la Escritura. Tiempo de clamar como un solo pueblo. Es tiempo de clamar. El Señor reconoció a su pueblo porque es una de las características de sus hijos, clamarle a Él. Y se acordó, dice la Escritura, de su pacto y lo reconoció y por eso descendió. Cuando el pueblo de Dios clame al Señor, vendrá el Mesías a rescatar a su pueblo. Pasemos al capítulo número 3. Espérenme un segundo, ya lo colocamos aquí para que todos lo veamos también. Al capítulo número 3. Y si hay un voluntario, adelante. Dice así el capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió,
yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es tu nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos, ay, sí. Sí, señor. Sí, estamos escuchando. Sí, escuchan porque así que se me Sí. dañó aquí la cosa. Sí, vamos para el 18, así es. Bueno, ellos oirán tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que os se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Así es. Y este es el cumplimiento de Génesis 15, cuando dice que saldrían con gran riqueza. Muchas gracias, Pablo. Tremendo capítulo. El capítulo 3 está ligado con el capítulo 4. Vamos a leerlo de una vez el capítulo 4 para que hagamos todos los comentarios de este encuentro de Moisés y el Señor en la zarza. Entonces, sigamos con el capítulo 4. Entonces Moisés, ¿me estás escuchando? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces Moisés respondió diciendo,
He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablaba por ti, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante del sol. Muchas gracias.
Muchas gracias, Janetcita, por el 4. Muy, muy interesante. Voy a compartir pantalla para que hagamos algunas aplicaciones del capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, vemos que aquí está Moisés o Moshe. Moshe es el nombre egipcio, ¿no? Un nombre egipcio que le dieron a él que significa rescatado de las aguas. Estaba en el desierto, recuerda, nos muestra el capítulo 3, allí en Arabia, aquí mostrando el mapa donde está Madián. Ya se los pongo más grande, un segundo, que se pueda ver mejor. Están viendo pantalla completa, ¿cierto? Sí, sí, estamos Sí. viendo. Perfecto. Entonces aquí vemos el mapa del Medio Oriente. Al lado izquierdo inferior está Egipto, arriba Gosén, recuerda que lo vimos hace 2 clases pasadas y su relación con el Mesías. Aquí vemos el Mar Rojo, que es lo que está pintado aquí en azul, y al lado izquierdo está la tierra de Madián, a donde huyó Moisés. Recuerden que Madián es uno de los hijos de Abraham. Abraham, después de la muerte de Sara, con Ketura o con Setura, tuvo varios hijos, uno de ellos es Madián. Así que Madián, por supuesto, es un pueblo que tuvo que haber conocido al Eterno. Allí huyó Moisés y en el desierto de Arabia está ubicado el monte de Horeb, o lo que conocemos como el monte Sinaí. Allí se le presenta el Señor de una manera extraordinaria, como vemos allí en el versículo 1. Dice el versículo 12 que el Señor le dijo que yo estaré contigo y esto te será por señal, que cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mismo monte. Y eso fue lo que ocurrió. El pueblo sale con mano fuerte, el Señor los conduce también a través del desierto hasta ese mismo monte, el monte donde le servirán, el monte donde el Señor quería casarse con la novia. ¿Recuerdan el paralelismo? El novio le entrega la carta de amor en la cultura hebrea. Es lo mismo que el Señor quería entregarle a su pueblo en el monte Sinaí, su Torá, para entrar en pacto con el pueblo. Ahora, encontramos allí también que quien se encuentra con Moshe es el ángel de Adonai. Creo que todos conocemos que el ángel de Adonai es el mismo Yeshua, es el mismo Jesús que conocemos. Se presenta en una zarza. Aquí hay un simbolismo bien interesante. Recordamos cuando precisamente en Génesis 15, que acabamos de nombrarlo, el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ya lo va a sacrificar y lo detiene precisamente y le dice, entiendo, comprendo tu fe. Y se encuentran con un carnero, dice que Abraham vio un carnero trabado de un zarzal, como lo vemos allí, es decir, un árbol, el mismo árbol donde se presenta también el ángel de Adonai o el mismo Yeshua en medio de una flama de fuego. Así que vemos que primero vemos a un carnero en el episodio de Abraham que estaba trabado por sus cuernos, es decir, en su cabeza tenía unas espinas. Eso que nos recuerda que el mismo Yeshua que se presenta como un carnero, el carnero que expía los pecados, el que se sacrifica en el Yom Kippur, el mismo Yeshua se presenta en la zarza, en la flama de fuego, es también el mismo que cuando venga a rescatarnos en su primera venida, va a estar trabado, va a tener en su cabeza unas espinas, muy probablemente eran de una zarza, en su cabeza. Que vemos aquí unos símbolos impresionantes, mesiánicos, de cómo el Señor estaba mostrando todo el plan de la redención a través de estos símbolos. Ahora, encontramos también aquí en el capítulo 3, mi papá nos ayudó a leer, que el ángel se presenta en una flama de fuego. Aquí lo puse en el hebreo. Esta palabra significa Belabat Esh, flama de fuego, que se presenta tanto en el versículo 2, dice que el ángel de Adonai estaba en la llama de fuego, y versículo 4, fíjense quién es el que responde, Adonai mismo. Adonai, viendo que Adonai, que él iba a ver, lo llamó.
en medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe. Y él dijo, Enani, heme aquí. Así que el mismo Yeshua, que sabemos que es el ángel de Adonai, se presenta como el Dios omnipotente aquí frente a Moshe. Ahora, algo bien interesante en la gematría. La gematría es la numerología de las palabras hebreas. Recordemos que cada palabra hebrea, así como hay números romanos, también las letras hebreas tienen un significado numérico. Esa palabra Bejalat, si sumamos cada una de sus letras, nos da el número 434, que es el mismo significado o es el mismo suma de la palabra puerta. Y así como en Éxodo 1 arrancamos yéndonos a Juan 10, pues precisamente el Señor nos está diciendo, yo soy la puerta, el que estoy aquí en la flama, yo soy la puerta, es lo que nos está diciendo el Señor. Vamos a Juan, capítulo 10, y es en el versículo 9, que ya leímos una parte de ese hermoso capítulo de Juan, donde el mismo Yeshua dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y es lo que le estaba diciendo allí a Moisés. Y entrará y saldrá y hallará pastos. También vemos en Segunda de Tesalonicenses otra referencia a Yeshua en fuego, entre las muchas que hay en la Escritura. Segunda de Tesalonicenses, vamos al libro, el Brit renovado en el Nuevo Testamento que llamamos, capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, versículos 7 y 8. Escribe Pablo diciendo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Fíjense, es la misma expresión de lo que vio Moisés allí, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio, a las buenas nuevas de nuestro Yeshua HaMashiach. Así que vemos que Pablo, igual que Moisés, Moisés vio al Mesías en la llama de fuego, Pablo también lo ubica dentro de esa llama de fuego. Qué precioso mensaje nos da aquí el Señor a través de la zarza ardiente o de la flama, donde se le presenta a Moisés diciendo, yo soy. Yo soy. Precisamente el versículo 14 que leyó mi papá, el Señor da uno de sus nombres, quizás uno de sus nombres más interesantes, diciendo, Heye, Eisher, Heye, yo soy el que soy. Precioso nombre con el que el Señor se identifica allí con Moisés, que lo encontramos también en Apocalipsis. Apocalipsis, el Señor, cuando se le revela a Juan, el mismo Señor Yeshua que se le reveló a Moisés, se revela delante de Juan, que lo ve con vestiduras blancas, el mismo lino que utilizaba el sacerdote en el Yom Kippur. Dice Juan 1, versículos 4 y 8. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y aquí lo nombra, el mismo, yo soy el que soy, del que era, el que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 8, dice el Señor, yo soy, el alfa y el omega. Aquí está hablando, por supuesto que es la traducción griega, ¿no? El alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Sin lugar a dudas, es el Mesías el que se le presenta a Moisés por todas estas referencias que estamos viendo aquí en el capítulo 3. En el capítulo 4 encontramos una pregunta bien interesante que el Señor le hace a Moisés y nos hace a nosotros también. Y le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y el Señor nos pregunta también a nosotros hoy, ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió, pues una vara de pastor con la que hago mi trabajo. El Señor, ¿qué te ha dado a ti? Habilidades, dones, tus recursos, tu familia, lo que tú sabes hacer en tu trabajo. El Señor te ha dado habilidades, te ha dado talentos. Y luego también te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Ahora, fijémonos que con esa vara de Moisés se hicieron grandes milagros. Grandes milagros el Señor lo usó en sus manos. Y el Señor hoy nos pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Romanos capítulo 12, el Señor le dice, Pablo
dice en Romanos capítulo 12, versículo 6, habla acerca de lo que tenemos en nuestras manos. Él dice, de manera que teniendo diferentes dones, es decir, los talentos, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, si usted tiene el don de profecía, úsela conforme a la medida de fe. Si es el de servicio, si su don es servir, pues sirva. Si su don es enseñar, pues enseñe. Si su don es exhortar, o sea, es predicar, predique. Si su don es de repartir, qué hermoso don, ¿no? Hágalo con liberalidad. Si su don es el de presidir, hágalo con solicitud. Y si es el que hace misericordia, si su don es ser misericordioso, hágalo con alegría. A todos nos ha dado el Señor dones. Y esa pregunta, quería resaltarla precisamente en la pregunta que el Señor le hace a Moshe. También, más adelante en el versículo 10 del capítulo 4, Moshe le dice al Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, soy tartamudo. Ahora, Moisés fue criado en Egipto durante 40 años, por supuesto un hombre letrado, un hombre de idiomas, de ciencias, del arte de la guerra, pero pues quizás en su oficio, durante otros casi 40 años en el desierto con las ovejas, había perdido esa habilidad. Y por eso Moisés le dice al Señor, soy un hombre tartamudo. Y por eso el Señor le responde, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿No soy yo? Ve que yo estaré con tu boca. Impresionante, ¿cierto? Cuando Moisés se sentía débil, cuando soy débil en el Señor, soy fuerte, dice la Escritura. Encontramos un ejemplo muy similar en un profeta llamado Jeremías, y precisamente en su libro, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, pasa algo similar. Jeremías, que fue el gran profeta a las naciones, de acuerdo a ese versículo 1, en el capítulo 1, versículo 5, dice que antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Adonai, he aquí no sé hablar porque soy niño. Fíjense, una expresión muy similar a la de Moshe. Y me dijo Adonai, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjense, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado, cuando sintamos que somos poca cosa, que no es nada, para el Señor son grandes cosas en sus manos. Sigue diciendo el versículo 8, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Adonai. Y extendió Adonai su mano y tocó mi boca. Y me dijo Adonai, he aquí que he puesto mis palabras en mi boca. Muy parecido a lo que le pasó a Isaías, que hablábamos con mi papá esta semana, cuando vio el trono de Dios y la majestad, y cierto, impresionante, y los serafines con sus 6 alas, y dijo, ay, cierto, ay de mí, que soy un hombre que tengo labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. Y el Señor también tomó uno de los carbones, dice que un ángel tomó uno de los carbones y tocó la boca del profeta. El Señor, el que nos capacita. Y nuestros dones parecen débiles para los hombres, para el Señor son grandes. Precisamente el Señor utilizó a Moisés. Algo interesante, finalizando este capítulo, el capítulo 4, versículo 15, cuando Moisés dice, pero Señor, es que de verdad envía otro, envía a alguien que me ayude. Entonces dice la Biblia que Adonai se enojó y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano? Fíjense el versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16, muy importante. Y él hablará por ti al pueblo. O sea, Aarón iba a ser el intermediario, iba a ser la palabra. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Elohim, dice la Escritura. Aquí hay un símbolo preciosísimo. El Señor está hablando aquí, así como entre Elohim, entre Adonai y el Mesías. La Escritura nos muestra en Juan, texto que todos conocemos muy bien, Juan capítulo 1, de que hay un ser muy especial a quien se le llama la palabra.
Nosotros lo llamamos la Torá viviente. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 14, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Por supuesto está hablando del Mesías, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí el Señor, al utilizar a Aarón, estaba explicando la relación muy cercana, así como Yeshua oró a su padre cuando estaba aquí en la tierra, que sean como tú y yo, que sean uno solo. Estaba explicando la relación tan cercana que hay entre Yeshua y Adonai, cuando le dice que Moisés iba a ser como Elohim para Aarón, y Aarón iba a ser la palabra. Y eso lo vemos también en Colosenses. Pablo también nos habla acerca de esa relación entre Yeshua y Adonai. Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 15, hablando de Yeshua, diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yeshua es la imagen del Dios invisible, el que se aparece en la zarza, el que está presente en la tierra, el que viene a morir en lugar de nosotros. Y asimismo el Señor quiere, a través de este versículo 16 del capítulo 4, reflejar lo que es Adonai y su palabra, que es Yeshua. Qué preciosa señal mesiánica nos da el versículo 16. Bien, vamos ahora a la siguiente parte del capítulo 4. Vamos al versículo 24. En el versículo 24 sucede algo interesante. Moisés estaba regresando hacia Egipto, dice el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada, en un mesón, dice la escritura, Adonai le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahora, ese mesón tiene una connotación bien especial. Aquí sacamos del Strong Malón, que es en el hebreo, el 4411, viene de la palabra 3885, que significa hospedaje, campamento, acampar, albergue o mesón o posada. Es decir, un lugar intermedio. Es un lugar temporal donde hacemos un alto en el camino y seguimos hacia nuestro lugar final. Recuerden que cuando vimos la lección de Abraham, Abraham y su familia tuvieron un lugar temporal desde que salieron de Ur de los Caldeos. Tuvieron un lugar temporal donde su padre precisamente murió y donde también seguían aferrados a sus ídolos. Aquí el Señor quiere hablar de un lugar intermedio, un malón. En el griego es pandogeion. Pandogeion es el griego del Strong 3829, que significa de un compuesto presunto, de la palabra 3956 y derivado de la palabra 1209. Todos estos números aparecen así en el Strong y significa lugar de alojamiento público, un mesón, diríamos hoy un hotel, ¿cierto? Un hotel, un mesón o una posada. De acuerdo a Éxodo 4:24, el Señor le salió al encuentro en el camino justamente cuando estaba en el mesón. Pasaba algo. Moshe no había circuncidado a su hijo y el Señor iba a matarlo. Por supuesto que allí vemos una historia, Séfora corta el prepucio de su hijo y eso hace que la ira del Señor se aplaque. Ahora, el Señor utiliza los mesones o los lugares intermedios para revisar qué nos falta en nuestra vida, que es la aplicación para hoy. Hemos circuncidado nuestro corazón. El Señor nos lleva a esos lugares intermedios, a esos lugares temporales, con un propósito, el propósito de sanidad. Y eso lo vemos muy claramente en Lucas. Lucas capítulo 10 habla de un mesón. En esa parábola preciosa del buen samaritano, que todos la conocemos, el samaritano que va hacia Jericó, cae en manos de ladrones,
ni un sacerdote ni un levita lo ayudan. Finalmente es un extranjero, un extraño, un samaritano que venda sus heridas. Dice el versículo 34 del capítulo 10, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, y lo llevó al mesón, al lugar de sanidad, al lugar intermedio. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Por supuesto que para este personaje de la historia que fue maltratado, el mesón fue un lugar de sanidad, fue un lugar donde el Señor quiso tratar con él, sanarlo, y quizás salió, por supuesto, diferente a cómo entró. Comparamos también nuestras congregaciones con el mesón, donde traemos a personas que tienen necesidades, ¿cierto? Para que el Señor pueda curar las heridas. El Señor quiere encontrarse con nosotros en el mesón, en ese lugar temporal. Quiere que seamos curados, quiere que seamos sanados de nuestras heridas, como le pasó a Moshe. Algo le faltaba a Moshe, y era circuncidar a su hijo. Y el Señor utilizó el mesón para poder curar lo que hacía falta por sanar en Moisés. Muy bien. Vamos al último capítulo. Nos disculpan que hoy nos fuimos unos minutos de más, que la porción era más larga. Vamos al capítulo número 5 y ya finalizamos. Así que un voluntario que nos ayude con el capítulo 5, ya la voy aquí a proyectar también. Mi esposita nos va a ayudar con el capítulo 5. Dice, después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Adonai, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo y celébrame fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Adonai nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moshe y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora, vayas ahora y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre entre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con vuestros siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él le respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos a ofrecer sacrificio a Adonai. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día.
Y encontrando a Moshe y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: Mire Adonai sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos mate. Sigamos leyendo 22, 23 y el Sí. 1 del capítulo 6. Entonces Moshe se volvió a Adonai y dijo: Oh Elohim, ¿por qué afligís a este pueblo? ¿Para qué me enviasteis? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Adonai respondió a Moshe: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Muchas gracias. Bien, en este último capítulo, el capítulo número 5, hay varias lecciones. Una de ellas vemos allí que cuando el Señor les estaba acercando a su pueblo, fue cuando más los oprimieron. Una lección bien tremenda, tanto individual como a nivel de pueblo del Señor. Justamente cuando el Señor esté a punto de acercarse a su pueblo y cuando más personas conozcan al Señor, más oprimido va a ser el pueblo en este tiempo. Van a haber más cargas, más impuestos, más persecución, precisamente porque la maldad, dice el Señor, la maldad de muchos hará que el amor se apague. Y a nivel personal, esto también creo que a todos nos ha ocurrido cuando tratamos en algunos momentos de nuestra vida de acercarnos más al Señor o cuando lo hacemos por primera vez, es cuando más problemas pueden aparecer en nuestra vida. Así que el Señor nos dice: yo estoy con ustedes, ¿cierto? Ya verás, dice el versículo 1 del capítulo 6, ya verás lo que hará Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. El Señor va delante de su pueblo y lo que hemos visto en esta parashá comparada con Juan capítulo 10, cuando el Señor dice que yo voy como el pastor delante de las ovejas. Voy a proyectar la última y ya con esto culminamos. Nos disculpan que hoy nos fuimos unos minutos de más. Hay una pregunta que viene allí. Ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ¿cierto? En el versículo 1 del capítulo 5, cuando el Señor le dijo cuando Moisés le dice a Faraón que los deje ir a celebrar fiesta. Ahora, ¿cuál fiesta? ¿De qué está hablando? La fiesta del Pesá o de la Pascua no era porque la acababan de celebrar justo antes de la muerte de los primogénitos, acababan de celebrar la fiesta de la Pascua y estaban ya comiendo pan sin levadura, que fue la señal con la cual salió el pueblo de Israel, panes sin levadura, y salieron de Egipto con el pan sin levadura en las manos. Pero había una fiesta que el Señor quería ir a celebrar con su pueblo, y era precisamente el evento de la entrega de la Torá. Históricamente vemos que 50 días, desde el día 15 de Abib, el día siguiente a la muerte de los primogénitos y a la Pascua, el 15 de Abib es el día en que se mecía la paja, indicando el inicio de las primicias más adelante. 50 días después de esa salida de Egipto, el Señor estaba entregando en el Sinaí la Torá o la instrucción. Estaba entregando a través de Moisés. Quería entrar en pacto, quería casarse con su novia. También 50 días después, vemos de acuerdo a la Torá, 50 días después de que del día siguiente de la Pascua, era lo que se conocía como la fiesta del Shavuot, y es la fiesta que aparece en la Torá, que también llamamos la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Shavuot, donde traían todas sus primicias, recordando que el Señor había producido grandemente en la tierra prometida. Pero además de eso, 50 días después, justo en el 15 de Abib, después de la resurrección del Mesías, también vemos que hubo una fiesta en cumplimiento precisamente de ese Shavuot, como ese sello de la Torá, y fue el descenso del Espíritu de Adonai sobre los que estaban reunidos en aquella casa después de la muerte de Yeshua. Precisamente estaban celebrando el Shavuot,
vino el Espíritu Santo. Aquí hay una lección tremenda para nosotros aquí. El Señor con mano fuerte nos saca de Egipto. El Señor nos da su liberación, nos da la salvación como gratuitamente. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Somos salvos gratuitamente, no tenemos que hacer nada, ¿cierto? No hay obras para podernos salvar. Pero el Señor después conduce a su pueblo hacia el Sinaí, porque quiere casarse con esa novia que ha rescatado, quiere establecer, quiere entrar en pacto con su pueblo. Así que el Señor quiere que demos un paso más adelante, después de aceptar la gracia que quizás la mayoría de cristianos hemos hecho, y es que entremos en pacto con Él. ¿Cómo? Guardando su Torá, entrando en pacto con el Señor, porque Él quiere casarse con nosotros. Y es lo que precisamente Moshe quería o le estaba diciendo aquí al faraón después precisamente de haber llegado a Egipto. Y allí queda la parashá de esta semana, una parashá que nos muestra una cantidad de símbolos preciosos acerca del Mesías y cómo el Señor quiere relacionarse con su pueblo, cómo el Señor quiere encontrarse con su pueblo, nos conoce por nombre, como lo dice Juan 10, y quiere entrar en pacto con nosotros. Vamos a orar y dejamos un espacio para las preguntas. Te damos gracias, nuestro Padre. Eres poderoso, Señor. Gracias por tu palabra. Nos hablas de una manera maravillosa. Nos atraes, Señor, con cuerdas de amor. Nos miras, Señor. Y a través de tu Torá, Señor, vemos ese amor reflejado de ese esposo que quiere acercarse a la novia. Gracias, Señor, porque viste un pueblo en esclavitud, con mano fuerte. Después de su clamor lo sacaste. Y hoy, Señor, también estamos viviendo tiempos difíciles en este planeta. Por eso queremos clamar ante ti. Amamos con todo nuestro corazón. Hacemos teshuvá, arrepentimiento, como lo muestra 2 de Crónicas 7. Nos volvemos de nuestros caminos, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Como el incienso está, que va por encima de la cortina y llega hasta el lugar santísimo. Las oraciones, Señor, de los santos también están delante tuyo, Señor. Tú nos conoces, tú las escuchas, Señor. Escucha el clamor de tus hijos, Señor, en este tiempo. Y si es tu voluntad, Señor, que la plaga pueda cesar, Señor. Gracias, Señor, porque todo tiene un propósito. Todo tiene un plan de parte tuya. Recibimos, Señor, así como dijo Job, lo bueno y lo malo. Y, Señor, aceptamos tu voluntad, la soberanía que tienes sobre este planeta. En tus manos dejo a cada persona que está aquí conectada, sus peticiones, las necesidades, para que tú obres con tu poder, Señor. Sigamos aferrados a tu Torá como al árbol de vida para alcanzar fruto para vida eterna. Te alabamos, Señor, eres bendito por siempre. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén